Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a revisar la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Nuestra primera invitada es la asambleísta del Movimiento Alianza País, Jimena Peña. Jimena Peña, ingeniera comercial, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la microempresa por el Movimiento Alianza País. Para completar el diálogo está invitada la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Creo. Ella se sumará a este programa en los próximos minutos. Entre tanto, les contamos que la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue archivada tras la decisión que adoptó el Consejo de Administración Legislativa CAL. Esto con 5 votos. La tarde de este día martes, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, entregó los detalles. Vamos a revisar más en contexto. Tras más de 2 horas de sesión y con 5 votos a favor y 2 en contra, el Consejo de Administración Legislativa CAL archivó el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Según el titular del Legislativo, José Serrano, las pruebas no estarían armonizadas con los requisitos que establece el artículo 129 de la Constitución. Es decir, delitos de cohecho, delitos de concusión, de peculado, y ha determinado que en efecto no se completaron esos requisitos. Además, el presidente Serrano agregó que una de las pruebas presentadas por el solicitante del juicio político, Roberto Gómez, con respecto al laudo arbitral del caso Caminosca, se encuentra en apelación. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna. Por su parte, desde la bancada de oposición, el asambleísta Roberto Gómez del Movimiento Creo se pronunció frente a dicha resolución. La solicitud presentada para iniciar el juicio político cumplió con todas las formalidades que exige la ley. Por lo tanto, era el deber de los miembros del CAL dar paso a la siguiente instancia del juicio político, que era la Corte Constitucional. Además, el legislador Gómez anunció que una vez recibida la notificación formal del CAL, definirán nuevas acciones desde su movimiento. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos lo que fueron las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de que el Consejo de Administración Legislativa CAL ya tome la decisión que fue archivar la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República. Un reportaje elaborado por nuestra compañera María Fernanda Medina. Vamos a saludar con nuestra invitada asambleísta Jimena Peña. Buenas noches, bienvenida a los medios legislativos, al programa Tercer Debate. Muy buenas noches, como siempre, un honor poder compartir con ustedes este espacio. Asambleísta, ¿cuáles son las consideraciones que adoptó el bloque legislativo de Alianza País para expresarlo y señalarlo que esta solicitud de juicio político debería ser archivada? Bueno, somos un bloque político y en efecto creímos conveniente dar también nuestro criterio luego de haber tenido una reunión donde pudimos analizar con nuestros compañeros lo que se había presentado por parte de los asambleístas de oposición hasta el día miércoles de la semana pasada y pues analizando la información pues encontramos que no había en efecto causales que ya están establecidas en la Constitución en el artículo 129 y al no haber información relevante en relación a ese artículo, nosotros pues decidimos que en efecto el CAL debía archivar ese pedido a juicio político y por eso es que dimos nuestro pronunciamiento político en ese sentido. A su vez también como bloque político pues estamos totalmente conscientes de cuál es la agenda de los sectores de oposición y cuál fue su intencionalidad al
al querer mentirle al pueblo ecuatoriano diciendo que en efecto lo que ellos habían presentado tenía el contenido suficiente para que este juicio político continúe, lo cual luego el CAL este día martes, luego de haber hecho un análisis profundo de la información que fue presentada hasta el día viernes, que fue el plazo que había establecido el CAL en una resolución que aprobó la semana pasada, y pues en efecto no hubo información adicional que esté de acuerdo a lo que establece la ley, y por eso el archivo. Asambleísta, vamos un poco más atrás. Cuando se sustanciaba el juicio político en contra del excontralor general del Estado, Carlos Polit, el vicepresidente de la República solicitó ser recibido en la Comisión de Fiscalización, y allí se le plantearon algunas interrogantes. Desde la oposición se dijo que, por ejemplo, uno de los elementos que a ellos les motivó iniciar esta solicitud de juicio político es que el vicepresidente de la República asumía la responsabilidad política de los sectores estratégicos, y que si él asumía la responsabilidad por todas las obras que fueron ejecutadas, pues también debería, según la oposición lo ha dicho, hacerse cargo también de los resultados o de algunos elementos que han surgido alrededor de los sectores estratégicos, puntualmente los hechos de corrupción. Bueno, y estaríamos de acuerdo si en efecto el artículo 129 estableciera que por responsabilidad política se puede enjuiciar a un primer mandatario o a un segundo mandatario. Si ellos querían en efecto tener un juicio político con ese causal, lo que debían haber propuesto es una enmienda constitucional, porque en la Constitución, en el artículo 129, que se establece claramente, con precisión, cuáles son las causales, no encontramos por ningún lado la responsabilidad política. ¿No para el presidente y vicepresidente de la República, que era lo que ellos señalaban? No existe. Si usted revisa el artículo 129, no está establecido ese elemento, y además, vamos aún más atrás, vamos al 2008, cuando se estaba redactando nuestra Constitución. ¿Por qué los asambleístas constituyentes separan un procedimiento para otros ministros de Estado, otros funcionarios públicos, establecen un procedimiento? ¿Y por qué establecen un procedimiento para el primer y segundo mandatario? Recordemos que en el 2008 la Asamblea Constituyente lo que hace es, en efecto, establecer una nueva Constitución en un momento político bien sensible, donde pasábamos una crisis política durante una década de inestabilidad total, de ingobernabilidad, donde hubieron varios presidentes en menos de 10 años. Y es por eso que, en efecto, el espíritu del constituyente, cuando escribe el 129, es precisamente para ello. Para de alguna manera blindar, en efecto, al primer mandatario, al segundo mandatario, para poder garantizar la democracia en el Ecuador, porque lamentablemente durante la época del Congreso, los mismos actores políticos, algunos de ellos que todavía se encuentran aquí en la Asamblea, pues estaban acostumbrados a crear escándalos, a crear juicios políticos con el fin de crear caos, jugar con la opinión pública y en lo posterior derrocar a gobiernos. Asambleísta, ¿se podría entonces, uno pensaría que la denominada responsabilidad política para el caso de presidente y vicepresidente de la República sería tomado de forma subjetiva? Es decir, ¿no se puede medir hasta dónde llega esta responsabilidad política para las cosas positivas o negativas, por ejemplo? La responsabilidad política para estos funcionarios, en efecto, yo creo que se da en el momento que atraviesan una etapa electoral, ¿no? Cuando tú vas a una elección, tú votas, la opinión pública, pero para tú poder ir a un juicio político, que es un procedimiento particular, tenemos que cumplir lo que establece la ley. Por eso nosotros creemos que en efecto la decisión del CAL fue la acertada. Se apegó a lo que establece la Constitución, en primer lugar estableciendo cuáles son las causales, en segundo lugar también en base a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece también el procedimiento. Si usted recuerda, el día lunes pasado que sesionó el CAL, abocó conocimiento de la petición, dieron incluso 3 días adicionales para que los legisladores que estaban haciendo este pedido a juicio político puedan documentar. Es decir, se da un proceso apegado a lo que establece la ley. Y allí, asambleísta, entonces no se marca un primer paso. Es decir, cuando el Consejo de Administración Legislativa CAL ya aboca conocimiento de esta solicitud, allí ya no está revisando todos los documentos presentados por la Alianza Creo Suma en ese momento y posteriormente el movimiento Creo,
y allí ya se revisa el anuncio de la prueba. Es decir, el CAL allí ya no estaría aceptando tácitamente de que los requisitos entregados por el movimiento Creo consta la prueba, el nexo causal, que es lo que se hablaba. De hecho, cuando ellos abocan conocimiento, en efecto encuentran que no hay suficientes documentos para justificar el pedido y de acuerdo a lo que establece la ley les dan días adicionales para que presenten la prueba. Ellos presentaron recortes de periódicos, presentaron algunos, pero es hasta un poco de chiste realmente, un tema del enlace ciudadano. Realmente documentos que de ninguna manera pueden ser considerados pruebas, incluso nunca presentaron un documento directamente relacionado al funcionario que ellos pretendían enjuiciar. Presentaron documentos que trataban casos de terceros. Entonces, ¿pero yo no que están puedo... en etapa de indagación o que probablemente están vinculados con actos de corrupción? Sí, pero usted no puede presentar una prueba pidiendo un juicio político para Jimena Peña, presentando pruebas de un caso que tiene que ver con X, Y o Z personas. Si usted quiere enjuiciar a Jimena Peña, tiene que presentar información que en efecto demuestre que Jimena Peña incumplió una de las 3 causales que establece la Constitución. Aunque se hablaba, asambleísta, de que en este caso se menciona a un familiar del vicepresidente de la República que estaría involucrado en los casos de corrupción. Y allí la pregunta surgía por parte de los legisladores de oposición es cómo es que el ciudadano en mención familiar del vicepresidente de la República pudo acceder a estas presuntas coimas, por ejemplo. Bueno, y por eso hay un caso que se encuentra en este momento en la Fiscalía y que se está investigando. Ese caso ya está judicializado, ya está en manos de la Fiscalía. Sin embargo, nuevamente, por más familiar que sea, usted no puede ser responsable por los actos de otras personas. Y si es que ellos querían sustanciar nuevamente el pedido de juicio político para el vicepresidente, tenían que presentar pruebas que en efecto demuestren que el vicepresidente incumplió una de las causales que están establecidas en la Constitución. ¿Y eso no se debería resolver, pregunto yo, en el juicio político como tal, durante el procedimiento de presentar las pruebas de cargo en este caso, y allí mostrar que evidentemente hay este nexo o los presuntos actos de corrupción con el vicepresidente de la República? Si hubiesen presentado alguna posible prueba en que en efecto demuestre que pudo haber habido un incumplimiento en estos causales, ahí sí hubiese cabido la calificación para que pueda avanzar el juicio, el pedido de juicio político a la Corte Constitucional para que pueda emitir un dictamen. Pero digo, el CAL podía revisar esta documentación, esta información, y ya la prueba como tal resolvérsela o conocérsela durante el procedimiento jurídico. Lo que hubiese podido avanzar y en efecto la Corte y la Comisión de Fiscalización en lo posterior hubiesen podido haber es analizado la veracidad de la prueba, de la supuesta prueba. El problema es que nuevamente si lo que se presenta es un pedido de juicio político con documentación de terceros, usted no puede justificar un juicio político cuando no hay una información que en efecto vincule al funcionario de acuerdo a lo que establece la ley. Y es nuevamente clarísimo a los ciudadanos que nos escuchan. Y vamos nuevamente con el ejemplo. Me quieren enjuiciar a mí y presentan una prueba que te involucra a ti. Como el CAL, como bien tú dices, el rol del CAL es un rol administrativo, tiene que verificar que haya el cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero en el momento que encuentran que hay un documento que te vincula a ti y no a Jimena Peña, entonces no puede proceder, porque lo mínimo que pueden ellos garantizar por lo menos es que la prueba tenga el nombre de la persona involucrada. Asambleísta, la semana anterior el ex vicepresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció también a través de las redes sociales. El expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué fue lo que señaló? Que precisamente aquello, que el Consejo de Administración Legislativa CAL debería archivar este procedimiento o esta solicitud de juicio político porque al parecer no cumpliría con todas las solicitudes para llevarlo hasta la Asamblea Nacional. ¿Cuánto pesó esta declaración o este pronunciamiento del expresidente de la República en el bloque legislativo de Alianza País? Bueno, cualquier ciudadano puede expresarse y dar su opinión a favor o en contra de este y de cualquier tema que se encuentre en la coyuntura. Lo que nosotros podemos decir es que como bloque legislativo nosotros tuvimos nuestro propio análisis en base a la información que estuvo en ese momento entregado por parte de los legisladores que pedían el juicio político. Sin embargo,
hay que distanciar un poco la opinión política de un bloque legislativo, como la tuvieron también los bloques de oposición, a la decisión responsable que como instancia de la Asamblea Nacional tomó el Consejo de Administración Legislativa. Es decir, todos los bloques políticos, todos los actores políticos, asambleístas y demás pudimos habernos pronunciado en redes, en medios de comunicación, pero la instancia pertinente, que es el Consejo de Administración Legislativa, en base a la información presentada, decide que no hay suficientes elementos para justificar el juicio y por eso se archiva. Además, un elemento importante y vergonzoso, diría yo, el hecho de que se haya querido presentar una prueba que de ninguna manera podía ser considerada como tal y que se haya dicho a la ciudadanía que era una prueba válida. Usted hace referencia al laudo en el caso Caminosca. Por supuesto. ¿Cómo es posible que el asambleísta, que en este momento brilla por la ausencia porque probablemente no quiere dar la cara, haya presentado a una colega nuestra un documento que fue mutilado y diciendo claramente frente a un medio de comunicación que esa es la prueba en contra del vicepresidente? Un documento incompleto, una copia con tachones frente a medios de comunicación diciendo que es una prueba. Pero ¿pudo ser revisado ese documento, insisto una vez más, durante el procedimiento político o el procedimiento para llevar a juicio político al vicepresidente de la República? ¿Pudo ser allí el instancia, el momento para decir, bueno, este es el documento y tiene el carácter de reservado, como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer? A ver, y creo que es bueno las comparaciones, si yo te quiero enjuiciar a ti y traigo un documento que dice cualquier cosa y digo que es una prueba, ¿tú qué me vas a decir primero? ¿De dónde sale el documento? ¿Cuál es la instancia que le emite? ¿Cuál es la validez del documento? ¿Cómo puede ser posible que una legisladora pueda pretender que una copia sin ninguna validez pueda ser considerada como una prueba? ¿Usted tiene el documento allí, asambleísta? No lo tengo aquí conmigo, sin embargo, tenemos una copia de lo que fue presentado porque nuestra asambleísta Soledad Buendía, de manera responsable, como tenía que haberlo hecho la asambleísta Galarza, fue a la Fiscalía y presentó ese documento y pidió a la Fiscalía que en base a las declaraciones del asambleísta y el documento presentado se haga la investigación pertinente. Las denuncias responsables no se hacen porque hay una cámara o porque hay un reportero, se la hacen en la instancia pertinente que es la Fiscalía. Allí se hacen las denuncias. Lamentablemente, la misma asambleísta que frente a una cámara dijo que tenía una prueba, hoy en la mañana en una entrevista, ella dice que en la Fiscalía no tiene ni siquiera un autógrafo firmado. Es decir, que reconoce públicamente que nunca se tomó la molestia de poner esa denuncia de manera formal y oficial en la instancia pertinente. Eso es jugar con la opinión pública. Eso es actuar de manera irresponsable y querer deslegitimar un procedimiento que se da dentro de la Asamblea por una instancia pertinente con toda la formalidad, como es el Consejo de Administración Legislativa, para querer mentirle al pueblo y acomodar la opinión pública a la agenda de ese sector político. El asambleísta Esteban Albornoz, legislador del Movimiento Alianza País, días atrás había también hecho mención a este documento y de lo que ha expresado durante esos días en esas declaraciones, en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, ha indicado que ese documento estaría mutilado. Al interior de Alianza País han revisado el texto completo. ¿Qué documentos han sido entregados, si se ha dicho así, por la asambleísta Galarza en la Fiscalía General del Estado? Bueno, nosotros tuvimos una copia del documento que fue presentado por nuestra compañera Soledad Buendía en la Fiscalía y en efecto es un documento de algunas hojas, pero el documento es más de 100 páginas. ¿El documento completo? El documento completo. En segunda instancia, le comento, cuando hay un documento de otro país que uno quiere usar acá en territorio ecuatoriano, todo el mundo sabe que ese documento, si está en otro idioma, en primer lugar debe ser traducido. En segundo lugar, debe ser notarizado y apostillado. Todo migrante, y aprovecho para mandar un saludo a mi comunidad, sabemos que para que un documento oficial de otro país pueda ser usado dentro del Ecuador, tiene que tener este procedimiento, así sea un documento original. Si yo traigo, por ejemplo, un documento de matrimonio de Estados Unidos,
a quererlo validar acá en el registro civil, así traiga el original, me piden la traducción, me piden la notarización y me piden la apostilla. No se diga pues una copia que se pretende usar como prueba. Entonces, nuevamente da a mí realmente vergüenza ajena que en este afán de querer escandalizar a la ciudadanía se pretenda jugar con la opinión pública y se pretenda presentar un documento sin la mínima validez a una instancia seria como es el Consejo de la Administración de la Legislatura. Bien, asambleísta Jimena Peña. Amigas y amigos, vamos a revisar ahora el siguiente video. Allí se establecen algunas de las causales que fija la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a para llamar a juicio político al presidente o vicepresidente de la República. En el siguiente video vamos a detallar más de esta información. El artículo 129 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Pero para ello, la Carta Magna establece 3 casos. 1. Por delitos contra la seguridad del Estado. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. La asambleísta Soledad Buendía, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, lo precisa. Y por lo tanto no está entre ellas el tema de la responsabilidad política. No es una causal de destitución ni de juicio político para el vicepresidente de la República. La Ley Orgánica de la Función Legislativa detalla los requisitos para enjuiciar políticamente a un presidente o vicepresidente de la República. El artículo 87 señala que la solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional. Estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente o vicepresidente de la República y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Ninguno de los 3 causales está determinada en la argumentación y en los requisitos presentados por la oposición. Más abajo, el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa explica que si el Consejo de Administración Legislativa, CAL, establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos, dispondrá a los solicitantes que la completen en el plazo de 3 días. De no completar, la misma ley señala que se ordenará sin más trámites el archivo inmediato de la solicitud. Según el procedimiento de juicio político, una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración Legislativa remitirá la misma a la Corte Constitucional para que emita su dictamen previo de admisibilidad. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos de los elementos que establece la Constitución de la República del Ecuador para llamar a juicio político al presidente y vicepresidente de la República. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, tenemos más aquí en Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros a través de los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Vamos a saludar ahora ya a la asambleísta Ana Galarza. Está ya con nosotros en el programa. Ana Galarza, psicóloga, asambleísta por la provincia de Tungurahua por CREO, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Asambleísta Ana Galarza, buenas noches, bienvenida al programa Tercer Debate. Buenas noches, Ricardo, buenas noches al asambleísta aquí presente. Quiero pedirles disculpas a los ciudadanos que estaban a la expectativa de mi presencia y también pedirle un poco de respeto al asambleísta que mencionó que yo no quería dar la cara aquí. A mí me parece que las personas que no quieren dar la cara aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional son otras. Y con respecto a lo que acabo de decir,
la asambleísta me podría dar la razón, porque yo venía en el trayecto hacia la Asamblea Nacional escuchando con mucha atención las declaraciones vertidas públicamente por parte de la asambleísta, en la que decía que el artículo 129 fue aprobado por una constituyente de mayoría de Alianza País, en la que blinda, eso fue lo que dijo, y pueden revisarla las personas que vieron el programa, que están viendo el programa, blinda al presidente y vicepresidente. Vamos a conversar, asambleísta. A ver, primero una reacción. El Consejo de Administración Legislativa CAL el día de ayer decidió ya el archivo de la solicitud de juicio político. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo mira el movimiento CREO esta decisión adoptada por el organismo de la Asamblea Nacional? Pudimos ver varios acontecimientos. Previo a la reunión del CAL, la asambleísta Marcela Guiñaga se pronunció y dijo que el bloque de Alianza País había decidido que el CAL tenía que obedecer y que tenía que archivar la solicitud de juicio político. Así también lo dijo previamente la asambleísta aquí presente, que Alianza País había decidido en consenso como bloque que el CAL tenía que archivar la solicitud de juicio político. Eso demuestra que tenemos una asamblea secuestrada por un único movimiento político y que la representatividad que tenemos las distintas bancadas, las cuales representan a 5 millones de ecuatorianos que pensamos en un cambio, no tendrían en realidad una voz que se pueda representar dentro de la Asamblea Nacional. Vamos con el tema de las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas o los documentos que adjuntó el movimiento CREO para esta solicitud? Las pruebas que se presentaron fueron directamente relacionadas hacia personas que estaban bajo el cargo del señor vicepresidente y también un caso que está en investigación en la Fiscalía General del Estado sobre el caso Caminosca. El día de hoy inclusive colaboré con la Fiscalía General del Estado en todo lo que se encontraba en mis manos para que la Fiscalía cumpla con el rol ya propio del organismo, que es determinar dos cosas: ¿existió o no existió un delito? Y si es que existió un delito, ¿quiénes fueron presuntamente los servidores públicos que cometieron ese delito? Pero porque eso es este es un ámbito laudo penal. arbitral. Eso sí, en el ámbito penal. En el ámbito político, que es lo que discute precisamente el enjuiciamiento, ¿cuáles son los documentos en los que vincularían al vicepresidente de la República en los presuntos actos de corrupción? Como vimos, hicieron una constitución con sastre para efectivamente, como dijo aquí la asambleísta, blindar a presidente y vicepresidente y de esa forma pedir pruebas de tipo penal, sin necesariamente una sentencia penal previa, pero concusión es penal, cohecho es penal, peculado es penal, enriquecimiento ilícito es penal, crímenes de lesa humanidad son penales, no prescriben siquiera, igual que los otros delitos, igual traición a la patria. Y estos, o más bien dentro de las pruebas de los documentos que ustedes los entregaron, existe el denominado nexo causal, es decir, los hechos vinculados directamente con el vicepresidente de la República. No nos olvidemos que los delitos pueden ser por acción y también puede ser por omisión. Si es que en los sectores estratégicos, en los sectores petroleros, hay un decreto 015 que ordena al vicepresidente que tiene que supervisar, que tiene que controlar. Cuando una persona supervisa se da cuenta cuando algo no se está dando de una manera correcta y por lo tanto controla, detiene. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Después que se han descubierto todos estos actos de corrupción dentro de los sectores en los cuales se encontraba a cargo el señor vicepresidente, la defensa de él ha sido manifestar que él no los conocía. Cuando podemos ver en videos que el vicepresidente dice Alex Bravo, 37 años, esmeraldeño, faltó decir ¿y esas son talla, las pruebas, peso? ¿Esas son pruebas? Son pruebas realmente que determinan que este juicio político tenía que pasar, la solicitud de juicio político tenía que pasar a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque además del Consejo Administrativo de la Legislatura, se tomó competencias que no le correspondían. Ya vamos a hablar tenía que sobre cumplir las con atribuciones. con las solicitudes de formalidad, no de profundidad. Ya vamos a hablar sobre las competencias del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta Jimena Peña, ¿qué decir ante aquello? Bueno, yo creo que hay que recordarle a la asambleísta Galarza que la constituyente no la aprobó la Asamblea Nacional, la aprobó el pueblo ecuatoriano de manera mayoritaria. Es decir, no fue la voluntad política de un movimiento político, sino fue la voluntad de todo un pueblo que se expresó a las urnas y que con una mayoría abrumadora aprobó la Constitución del 2008.
En segundo lugar, yo quisiera clarificar, yo jamás he dicho que el CAL tendrá que obedecer al bloque legislativo. Yo creo que es importante que el asambleísta hable con la verdad y se apegue a las declaraciones que hemos dado. De ninguna manera hemos dicho que el CAL tiene que obedecer a lo que diga el bloque de Alianza País. Más bien nosotros hemos dicho de manera permanente que como bloque político, por supuesto que tenemos una opinión política, pero que la misma también respetará el debido proceso, y así lo hemos hecho. Finalmente, la tarde de ayer el CAL sesionó y en base a lo que establece de la ley estableció el archivo de este juicio político. Qué bueno que finalmente el asambleísta haya ido a la Fiscalía. Es allí donde se hacen las denuncias con seriedad. Aplaudo el hecho que hayan estado en la Fiscalía finalmente y que ojalá hayan dado información pertinente que en efecto le ayude a la instancia a poder investigar este caso, porque lo hemos dicho claramente. Nosotros como asambleístas, como bloque político, vamos a combatir la corrupción, lo estamos haciendo, y también vamos a combatir la impunidad, pero apegadas a la ley, al debido proceso, a lo que dice nuestra Constitución. Me parece un tema que lo que mencionó la legisladora Galarza me parece que hay que recalcarlo nuevamente. Existen varios elementos que surgieron durante cuando el vicepresidente de la República, Jorge Glass, estaba al frente de los sectores estratégicos, y las indagaciones posteriores han demostrado que existen supuestos hechos de corrupción, supuestos actos de corrupción. En el movimiento Alianza País surgió la duda de que se deben investigar estos actos. ¿De dónde surgieron todos estos elementos? ¿Surgió esa inquietud al interior del bloque de Alianza País? Los documentos de los casos que fueron presentados como prueba ya se encuentran en este momento judicializados, se encuentran en la Fiscalía, son casos de conocimiento público. En muchos de ellos ha sido el mismo vicepresidente, incluso el que ha hecho las denuncias en la Fiscalía. Entonces, en ese sentido, ya está encaminado, está judicializado, está ya la autoridad competente analizando los casos. Muy bien, vamos a revisar ahora, legisladoras, les invito, las declaraciones de la asambleísta Soledad Buendía. Ella también tiene algunos elementos por los que pronunciarse sobre lo que entramos ahora serán las competencias del Consejo de Administración Legislativa CAL. En base al análisis jurídico, es solicitar el archivo como señala el artículo 88 de la Ley de la Función Legislativa, porque esta solicitud no cumple los requisitos, no se completaron los documentos que tenían que presentar, pues no completan el anuncio de la prueba, no detallan el artículo 87 con relación al 129 de la Constitución, las 3 causales para enjuiciamiento político al vicepresidente. Miren que sentaríamos un precedente jurídico terrible al querer enjuiciar a una autoridad como presidente o vicepresidente de la República sin cumplir la Constitución. Asambleísta Ana Galarza, una de las competencias del Consejo de Administración Legislativa es revisar la documentación, que se cumplan los requisitos acorde al artículo 129 de la Constitución, y que precisamente en el anuncio de la prueba es donde habría fallado el movimiento Creo. ¿Cuántos filtros correístas tienen que pasar una solicitud de juicio político para que la ciudadanía pueda conocer la verdad? El Consejo de la Administración de la Legislatura tiene que revisar que cumplan todos los requisitos para solicitud de juicio político, y la Corte Constitucional revisar de fondo. Si no, ¿cuál sería el trabajo de la Corte Constitucional para entregar la admisibilidad para juicio político? Entonces sí hay que respetar las atribuciones de cada organismo del Estado. No se puede demostrar a los 4 vientos que en realidad existe una asamblea secuestrada por un movimiento político. Es decir, que el CAL debía revisar las firmas y los documentos con el denominado anuncio de la prueba, y hasta allí nada más, que todo eso esté en orden. Lo que le compete a la Corte Constitucional, sí, es revisar de fondo todo lo que se ha presentado dentro de la solicitud de juicio político. Esta pantomima de la reunión del día de ayer del Consejo de la Administración de la Legislatura se encontraban en medio de un debate, y ya el Twitter de la Asamblea Nacional se pronunciaba sobre el archivo. ¿Para qué están en un debate? Se pronuncia incluso antes de que se tome votación dentro del CAL. Eso me parece que es una tremenda falta de respeto a la ciudadanía. Yo insisto, asambleísta, en la pregunta entonces. ¿El CAL debía remitir, o más bien revisar que estén completas las firmas y el anuncio de la prueba? ¿Hasta allí debía operar el CAL? El CAL tenía que revisar la formalidad del cumplimiento de los requerimientos para la solicitud de un juicio político, para que la Corte Constitucional sí
evalúe de fondo y con profundidad. La asambleísta aquí presente dijo que el CAL revisó con profundidad. Yo quisiera preguntarle, entonces, ¿cuál es la competencia de la Corte Constitucional en este caso? Si en ese sentido el CAL ya estaría haciendo prácticamente ese trabajo. Y no nos olvidemos que un juicio político no es lo mismo que un juicio penal, es totalmente distinto. Un juicio político es prácticamente para liberarle al país de una persona no proba, no capacitada. Cuando hay alguien que demuestra reiteradamente que es incapaz de cumplir el trabajo para el cual ha sido designado, nosotros, desde el poder político, estamos en la posibilidad de aliviarle al país para que se dejen de perder millones de dólares por casos no solo de corrupción, sino también de irresponsabilidad. Muy bien, al cumplir sus funciones. Asambleísta Jimena Peña, ¿qué decía? Sí, creo que es importante, en efecto, que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad. La verdad de cómo un sector político, un sector de oposición, quiere jugar con la opinión ciudadana, queriendo mentirle al pueblo ecuatoriano, diciendo que la información que fue presentada, en efecto, podían ser considerados pruebas. La verdad es que se pretendía establecer un juicio político con copias, con documentos. Yo creo que una pregunta que debería responder la asambleísta aquí presente es cómo obtuvo ese documento, porque según declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, que se tomó el tiempo por esa responsabilidad que se tiene que tener con los procedimientos de llamar a la instancia pertinente allá en los Estados Unidos y preguntar, pedir un documento original de existir. Y fue ahí cuando el presidente fue informado que en efecto ese documento está en proceso, está en un proceso incluso de apelación y que no entendían cómo era posible que ese documento acá se encuentre y se ha presentado de manera, en primera instancia, un documento mutilado que se presentó ante los medios de comunicación como una supuesta prueba, lo cual hoy ya sabemos, ese documento era una copia sin el menor valor. ¿Quién sabe de dónde habrá sacado el documento? Es más, ni siquiera sabemos que la copia o el documento presentado, en efecto, sea parte de ese laudo arbitral, porque no tiene ninguna certificación. Muy bien, y claro que esta Asamblea Nacional está secuestrada, pero está secuestrada por una mayoría que dio el pueblo ecuatoriano, le dio un voto de confianza a la Revolución Ciudadana, y eso lamentablemente no se respeta, pero esta fue la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano en las urnas. Asambleísta, vamos a pasar ese tema para que también ya merezca la réplica respectiva por parte de la legisladora Ana Galarza. El artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que la solicitud para proceder al enjuiciamiento político se presentará ante la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrita de los cargos atribuidos tanto al presidente o vicepresidente de la República, el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará. Y me parece que este es el tema elemental también, acompañándose la prueba documental que se disponga, que será entregada, de la prueba documental que se disponga en ese momento. Es decir, el CAL solo tenía que revisar, tenía hasta aquí trazada la cancha para revisar los documentos. En efecto, el día lunes, cuando el CAL aboca conocimiento, no encuentra la información necesaria. Les da 3 días adicionales, que es lo que establece la ley, para que se pueda documentar y de esa manera completar con uno de los elementos que debe considerar, que es acompañar la prueba documental. Da 3 días adicionales para que los legisladores que están proponiendo el juicio puedan presentar información adicional. Pero lo que se presenta nuevamente, más recortes de periódico, y una copia de un documento que se quiere decir que es un documento oficial de un laudo arbitral que se desarrolla en otro país. Es decir, ¿el CAL debía revisar todos estos documentos a fondo? Bueno, si es que es un documento de otro país, un laudo arbitral que no es cualquier documento que pretende ser usado como prueba medular del proceso, debe ser un documento con una certificación. Y nuevamente vamos al proceso de cómo usted presenta un documento de otro país para que tenga validez acá en el Ecuador. Y hablábamos de un documento sencillo. Mire, cuando nosotros queremos validar nuestra licencia de manejar del exterior, tenemos que traer el documento original, tenemos que traducir, notarizar, apostillar, hay todo un procedimiento para que ese documento pueda tener una validez. Es una copia simple. No hay un sello, no hay nada. Entonces, ¿cómo es posible, asambleísta, usted siendo una parlamentaria, me imagino que tendrá pues un equipo asesor, alguien le habrá dicho, pues
debía haber alertado de que una copia así como esta no puede ser usada en un procedimiento tan serio como es un procedimiento de juicio político por una instancia formal de una de las funciones más importantes del Estado. Muy bien, asambleísta Ana Galarza, su réplica. Este documento, que usted no tiene ni idea de cómo se consiguió, este documento también lo tiene el asambleísta Albornoz, también lo tiene el vicepresidente Glass. Y de alguna forma, a pesar de que ya existía un proceso de indagación, no fue presentado este documento por ninguna de esas dos personas antes mencionadas. El documento que usted tiene en su mano es el mismo documento. Fue el mismo que fue presentado. Yo no sé cómo la asambleísta documental se toma el atrevimiento de mencionar que este documento está mutilado. Yo pude ver hoy en la fiscalía que es el mismo documento que estaría probablemente en poder del vicepresidente. Así que hablemos con seriedad y dejemos de engañar a la ciudadanía. Hay que tener responsabilidad. Ese documento completo, ratifico en aquello, completo usted lo entregó en la Fiscalía General del Estado. Yo no entregué ningún documento en la Fiscalía General del Estado. Yo fui a brindar mi versión libre y voluntaria para colaborar en todo lo que sea necesario con la justicia y que se pueda determinar lo necesario para el pueblo ecuatoriano. Sería importante en este sentido que la Procuraduría, siendo la defensora del Estado, y si es que existe el indicio de un presunto delito contra el Estado, sea la Procuraduría la que ponga la denuncia en la Fiscalía. Y no es una denuncia que simplemente pertenecería a otras personas. También la Comisión Nacional Anticorrupción ha presentado, se ha pedido que se realicen acciones penales por parte de la Fiscalía General del Estado, porque ese es el organismo competente para determinar responsabilidades penales si es que existieran. Asambleísta Ana Galarza, y la pregunta es directa. ¿Ese documento está certificado? ¿Contiene la certificación oficial de que precisamente está avalado? Lo avalado simplemente lo puede pedir la Fiscalía General del Estado, asambleísta. El documento que presentó también el vicepresidente no tiene tampoco apostilla. No tiene tampoco apostilla lo que ha demostrado el asambleísta Albornoz. Y yo le invito a que usted también comprenda la situación y que no hable con lo que simplemente le dicen sus asesores. ¿Cómo le van a decir sus asesores que usted públicamente diga que esa nueva constitución que fue hecha por una mayoría de Alianza País blinda al presidente y vicepresidente? Entonces, ¿cuándo vamos a poder tener justicia sobre la responsabilidad de los actos? Asambleísta Ana Galarza, el día de ayer, en las declaraciones a la prensa entregadas por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, señaló que ha pedido la certificación de ese documento y que hasta su oficina llegó un texto, una hoja, señalado él, la ha presentado, en donde se indica que ese texto obedece a un carácter reservado, que el laudo arbitral sobre el caso Kaminowska en los Estados Unidos es reservado y que no debía haberse constituido como una prueba. Entonces, la pregunta surge para las dos asambleístas, ¿cómo se obtuvo ese documento? Probablemente la misma persona que le entregó al vicepresidente o probablemente la misma persona que le entregó al asambleísta Albornoz. Nosotros como asambleístas recibimos una ingente cantidad de documentos para realizar nuestra tarea fiscalizadora, porque esa es una tarea sumamente peligrosa en este país. No nos olvidemos lo que ha pasado con personas que han denunciado los casos de corrupción, no nos olvidemos lo que pasó con la persona que denunció el caso de corrupción en los helicópteros Drup. Entonces la gente quiere que se resguarde su identidad para precautelar su vida. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestros mandantes. Yo estoy cumpliendo con mi mandato constitucional. Yo no he venido acá a defender la agenda de nadie. No he venido acá a poner las manos en el fuego por nadie. Cada quien responde por sus actos y también tiene que ser la justicia la que determine. Por eso es que la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos determinar qué es lo que realmente ha sucedido en un laudo arbitral que le habría dado la razón a Carnot para deshacer su contrato de Kaminowska. Y no nos olvidemos que esa es una resolución de tipo civil. Lo penal está en manos de la Fiscalía General del Estado. Muy bien. Estaría. Asambleísta Jimena Peña. Una cosa es actuar con responsabilidad, en efecto, y otra cosa es valerse de la inmunidad parlamentaria para acusar a cuánta persona nosotros creamos nos pueda dar una plataforma en los medios de comunicación. Acaba de reconocer que no ha ido a la Fiscalía. Nunca fue a la Fiscalía a poner la denuncia.
Lo que sí hizo la asambleísta Buendía con el documento mutilado que usted sí le entregó en un programa de televisión públicamente. 30 hojas de un documento que es de más de 100 hojas. ¿Qué es lo que sí hizo la asambleísta Soledad Buendía? Con el papel mutilado que usted le dio, se fue a la fiscalía. Ella no temió por su vida. Ella también, de manera responsable, lo que usted no hizo, fue a la fiscalía y presentó la denuncia. Eso es lo que se hace cuando uno se responde, se trabaja con un procedimiento serio de fiscalización, con responsabilidad, dando la cara ante la autoridad y diciendo, yo pido que esto se investigue y firmo. Pero acá ha dicho en la mañana que ni siquiera la fiscalía tiene un autógrafo de ella. ¿Cómo pretendemos entonces que el pueblo ecuatoriano nos crea cuando somos de pronto solamente valientes frente a una cámara, pero cuando tenemos que seguir los canales legales no queremos ni siquiera dar un autógrafo? Asambleísta, eso responde a la justicia y allí será la justicia la que resuelva. Totalmente. Ahora bien, de acuerdo. En la Asamblea Nacional, insisto una vez más en esta pregunta, tal vez el CAL debía revisar la documentación y todos estos argumentos entregárselos y resolvérselos durante el procedimiento de juicio político. Bueno, si el documento es un documento sencillo, nuevamente, como no hay la certificación, no hay el documento original, yo puedo decir que esta hoja forma parte de este anexo y decir, aquí está. ¿Cómo usted, siendo autoridad, puede decir en efecto, sí, esa hoja es parte del documento, si usted no tiene una certificación mínima? Eso es el elemento fundamental del argumento del Consejo de Administración Legislativa. No hay el documento y por ende la copia simple no puede ser usado como una prueba. Muy bien, vamos a revisar ahora las declaraciones del asambleísta Luis Fernando Torres, integrante del Consejo de Administración Legislativa, quien precisamente tiene algunas declaraciones, versiones, luego de que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, entregue ya su resolución sobre la solicitud de juicio político. En el evento de que esos documentos no tuvieran validez por ser fotocopias, ello no suponía que se anulen las demás pruebas anunciadas con suficiencia por el interpelante. Y si en una había el hecho de haberlas presentado en fotocopia, eso no invalidaba las pruebas que se habían anunciado. Al no haber sobrevivido el juicio político al vicepresidente, al haber muerto en el Consejo Administrativo de la legislatura, la Asamblea se convierte en un parachoques frente a una ciudadanía que quiere fiscalización. Asambleísta Jimena Peña, su reacción. Bueno, la agenda de la fiscalización en efecto le importa a la ciudadanía, pero no nos engañemos. La agenda del juicio político era más una agenda de los sectores de oposición, que pretendieron, sí, posicionar eso como una preocupación de la ciudadanía, cuando nosotros sabemos que nuestro ciudadano sencillo, común, lo que necesita en este momento son mayores oportunidades laborales, están en espera de emprendimientos. ¿Pero puede continuar la fiscalización asambleísta? Por supuesto que continúa. Esta misma mañana la Comisión de Fiscalización, que es la comisión pertinente para realizar este trabajo, sigue trabajando. Sé que hoy día compareció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, el hecho que se haya archivado un pedido de juicio político de ninguna manera significa que la Asamblea haya renunciado a una importante parte, mejor dicho, una parte medular de nuestro trabajo como asambleístas, que es el rol de la fiscalización. De ninguna manera estamos sacrificando aquello. Es más, recordaremos que aprobamos una resolución donde también nos comprometimos a fortalecer el trabajo legislativo a través del fortalecimiento de leyes, incluso proyectos de ley nuevos, como por ejemplo el proyecto de ley de manos limpias, donde la Asamblea seguirá trabajando para combatir la corrupción y prevenir la impunidad. Legisladora Ana Galarza, ¿se detiene aquí entonces este procedimiento, el intento de juicio político en contra del vicepresidente de la República? Nada más un asunto en mi derecho a la réplica. Asambleísta, yo no sé usted de dónde se saca que se ha presentado un documento mutilado, vuelve a quedar mal. No fueron 30 fojas, porque si pueden revisar públicamente cuando yo le entrego al asambleísta en cuestión, para que también pueda cumplir su rol fiscalizador y también tenga conocimiento de lo que está sucediendo, a modo de noticia criminis, porque por noticia criminis el fiscal ya tiene que actuar de oficio. Así que ahí está también la colaboración de mi parte. A pesar de que he tenido que sufrir insultos
insultos de parte del vicepresidente. Mientras el presidente habla de un cambio de estilo y un gobierno del diálogo, aquí se habla de histéricas, de histriónicas, como si la gente podría ir por la calle y decir, oye, esquizofrénico. Por favor, bueno, más respeto. Y en ese sentido, mire, y le puedo demostrar cuando yo le digo, asambleísta, lea lo que dice la página 44. Eso es hasta la página 30, por favor, asambleísta, tenga seriedad. Ahora, respondiendo su pregunta, y bien lo dijo el señor presidente de la Asamblea, es que probablemente esta solicitud de juicio político fue archivada. Pero eso no significa que no se pueda volver a pedir la solicitud de un juicio político si es que se encuentran pruebas de cargo para demostrar que el Ecuador tiene que liberarse de alguien que no rinde, que no le da. Asambleísta, ¿podría reactivarse esta solicitud de juicio político? ¿Volverán a recoger las firmas? ¿Buscarán nuevos argumentos, tal vez? Es importante que la fiscalización no se detenga. Ya lo ha reconocido la asambleísta. Se dice que ganen las elecciones, pero necesariamente ganar las elecciones no significa hacer lo que plazca con el país. Se tiene que respetar la representatividad que todas estas curules significan. Existe gente que se merece conocer la verdad. Ya lo han dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema? Que en un juicio, incluso mientras nosotros estamos en el trabajo de demostrar la culpabilidad política, no penal, de un funcionario público, también se puedan presentar las pruebas de descargo y que así se pueda disipar la incertidumbre, la duda que hay sobre la gestión de un servidor público. Se nos termina el tiempo. 2 minutos. Vamos con las conclusiones de asambleísta Ana Galarza. Primero con usted. Estamos totalmente a la disposición del pueblo ecuatoriano. No temeremos seguir trabajando en nuestra acción fiscalizadora. Estamos del lado del pueblo, estamos trabajando también para que puedan existir esas fuentes de empleo que tanto se necesitan, para que eso sea el verdadero buen vivir. Que no nos olvidemos que la corrupción no es solamente una palabra fea, sino que es algo que mata. Y que debido a esa corrupción no existe dinero suficiente para ese servicio de salud gratuito para todos los ecuatorianos que la Constitución garantiza, y muchas otras cosas más que le pertenecen al pueblo ecuatoriano y que al parecer ha sido secuestrado por un sector político del Ecuador. Muy bien. Los haremos respetar. Muy bien, gracias, asambleísta Ana Galarza, asambleísta Jimena Peña. Conclusiones brevemente. Bueno, en efecto, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de fiscalización, pero con responsabilidad, porque tenemos en primer lugar las manos limpias y la frente en alto, porque jamás hemos estado envueltos en casos de corrupción, ni nuestros familiares, al menos a nivel personal. ¿Presidente? Así es que quisiera yo recordarles a ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, que seguiremos adelante con el trabajo de fiscalización, con la responsabilidad que los caracteriza y con el compromiso de seguir aprobando las leyes que ustedes votaron en las urnas, no por la agenda política de algunos sectores que extrañan lo que vivieron antes, que anhelan el Congreso del pasado. Con responsabilidad, con compromiso, nuestro trabajo legislativo seguirá construyendo las leyes que necesitamos y también combatiendo la corrupción y también combatiendo la impunidad. Muy bien, gracias asambleísta Jimena Peña, gracias asambleísta Ana Galarza por estar con nosotros, gracias amigas y amigos. Esto ha sido Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Ustedes saquen sus conclusiones. Buenas noches. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos.